Buen día a todos. Mi nombre es Pedro Laterra y quiero empezar dándoles la bienvenida a los que han podido conectarse y un sincero pedido de disculpas a los que están esperando la conexión en vivo que teníamos prevista hacer en nuestro canal de YouTube y que por problemas técnicos hemos tenido que reemplazar por esta sesión de Zoom, que va a estar grabada y vamos a subir oportunamente a nuestro canal. Tenemos de todos modos una buena cantidad de conectados a Zoom, a los que desde ya les agradezco por su interés en participar. Agradecemos el auspicio y el apoyo técnico del Instituto SECOS y Ministerio de Medio Ambiente de Chile y el proyecto GEF del gobierno alemán para Chile, así como al proyecto IKI, también del proyecto alemán para Argentina, que han apoyado esta iniciativa desde Fundación Bariloche. Eh, También quiero agradecer especialmente a nuestros invitados del día, Camilo Bañato, Amerinda Jaramillo, Agustín Materi y Laura Nahuelhual, por aceptar amablemente formar parte de esta iniciativa, de este evento. Eh, Tengo que ser necesariamente breve para compensar un poquito este atraso, pero bueno, esperamos que la mayoría pueda quedarse hasta las 12. ¿Eh? Bueno, ¿cuál es la idea de este conversatorio? En pocas palabras, surge de considerar la brecha que aún persiste entre las expectativas que fueron generadas de hace décadas por este enfoque, me refiero al enfoque de servicios ecosistémicos, y su adopción en la región. Me refiero específicamente al Cono Sur. Mm. Por expectativas me refiero al supuesto potencial de este enfoque para complementar las acciones de conservación eh, impulsadas por eh, los métodos tradicionales, ¿no? Aquellos basados en el valor intrínseco de la biodiversidad, para llevarlo a niveles compatibles con los acuerdos internacionales y así también como por las necesidades locales. Eh, para no quedar entrampados en más de lo mismo, no quiero dejar de remarcar el sentido antropocéntrico de este enfoque. O sea, la generación de mecanismos de retroalimentación virtuosos entre conservación de naturaleza y acceso sustentable a bienes y servicios de los ecosistemas capaces de contribuir al bienestar de las personas. O sea, conservación para el mantenimiento de la biodiversidad por su valor intrínseco no es algo incompatible con lo que estamos tratando de impulsar desde la aplicación de este enfoque. Si bien durante las últimas 2 décadas distintos países de Latinoamérica como México y Chile han estado liderando las aplicaciones del enfoque, en Argentina hay que reconocer que nos está costando dar el salto desde la investigación, que no ha sido poca, hasta la implementación. Por este motivo, hemos pensado en Camilo Bañato para que nos ofrezca una perspectiva desde el principal organismo argentino que tiene a su cargo la conservación de la naturaleza. Hemos pensado en Amerindia Jaramillo para que nos ofrezca su experiencia desde Chile y en Agustín Materi para que nos ofrezca su perspectiva internacional, para que finalmente Laura nos reseñe su reciente esfuerzo por facilitar la aplicación de este enfoque por parte de planificadores del uso de la tierra y conservación de la naturaleza. Eh, Voy a presentar obviamente a cada uno con un poquito más de detalle a su turno. Les cuento cómo sigue esto. Cada uno de los expositores dispondrá de unos 10-12 minutos para realizar su ponencia, excepto Laura, que va a disponer de solo 5 minutos para motivarlos a descargar y darle buen uso a nuestro manual escrito en el marco del proyecto IKI. Luego abriremos una conversación de 25 minutos entre los expositores,
disparada por algunas preguntas si hace falta, y cerraremos con un espacio de 15 minutos de preguntas del público a los expositores y espero que ahí puedan identificar aquellos aspectos que no hayan sido discutidos previamente. Bueno, para avanzar entonces, paso rápidamente a presentarles a Camilo Bañato. Camilo, jefe del área forestal del Parque Nacional Nahuel Huapi, de la Administración de Parques Nacionales de Argentina. Es coordinador técnico de MAP Biomas Patagonia. Es ingeniero agrónomo y doctor en ciencias agrarias y cuenta con una amplia experiencia en manejo y conservación de bosques nativos en áreas protegidas y en programas internacionales de conservación. Obviamente ustedes pueden expandir este breve introducción sobre Camilo porque es bien conocido en nuestro ámbito. Camilo, por favor, Hola le Pedro, ¿cómo damos el estás? despacho. Hola a todos. Muchas gracias Pedro y Laura por invitarme a este conversatorio. Ya compartí mi presentación, entiendo que la están viendo bien. Y no sé si nuestras caras tapan parte de la presentación o si lo están viendo bien. Yo veo perfecto. Se ve perfecto. Bueno, gracias. Entonces, como decía Pedro, yo soy ingeniero agrónomo, trabajo en el Parque Nacional de Huelvapi, específicamente en el área forestal, y tenemos a cargo el manejo y conservación de recursos naturales, específicamente los recursos forestales del parque. Entonces, voy a contarle un poco cómo se enmarca esto en el marco conceptual de servicios ecosistémicos. Me parece que es un ejemplo muy lindo de aplicación que nos puede orientar bastante a cómo terminar de incorporar este marco conceptual al manejo de los recursos naturales. Bueno, el Parque Nacional es un lugar espectacular de provisión y demanda de servicios ecosistémicos. Como saben, no hace falta que yo profundice mucho en esto. Es un lugar extremadamente heterogéneo espacialmente y temporalmente y, bueno, brinda una cantidad de servicios ecosistémicos que son demandados por una variedad de actores internos y externos con diferente vínculo territorial. Por supuesto que el concepto de servicios ecosistémicos es conocido en el parque, los técnicos lo conocen, pero no está del todo plasmado en las políticas de manejo. Y una evidencia bastante fuerte de eso es que si uno revisa la normativa y los planes vinculados a la gestión y conservación de los recursos, por ejemplo, específicamente los que más nos impactan a nosotros, que son el reglamento forestal, el reglamento de impacto ambiental, el plan de manejo del fuego, las directrices de los proyectos de conservación y el plan de gestión del Parque Nacional. En todos esos documentos solamente aparece la frase servicios ecosistémicos 2 veces en el plan de gestión. Creo que esto es bastante contundente. Y típicamente la planificación se ha centrado más en criterios de biodiversidad, endemismos, especie de valor especial. Son criterios que utilizamos muchísimo y por supuesto tiene sentido esto desde el punto de vista de la conservación biológica, pero en mi opinión no constituye una mirada integradora de este vínculo que existe y que se manifiesta muchísimo en el parque entre la naturaleza y la sociedad. Para que tengan una idea, el Parque Nacional tiene 717.000 hectáreas, de las cuales 466.000 son bosques nativos, más de 60 lagos y lagunas, y una diversidad de organizaciones, instituciones y actores con diferente vínculo territorial enorme. Por ejemplo, 2 ciudades con sus ejidos municipales incluidas dentro del parque, que son Bariloche y Villa Langostura, 2 villas turísticas, Villa Traful y Villa Mascardi, 67 poblaciones, que son las que aparecen marcadas en amarillo en este mapa, más de 530 propiedades privadas anteriores a la creación del parque, 8 comunidades originarias mapuches tehuelche con diferentes niveles de reconocimiento, más de 29 zonas de uso público intensivo y cantidad de prestadores turísticos. Todo eso, la biodiversidad, las especies de valor especial, los endemismos, el cuerpo normativo que les venía comentando, toda esta diversidad de actores y otros aspectos como el contexto nacional, regional, agentes externos como el cambio climático, componen lo que llamamos el sistema socioecológico. Y también lo quiero traer especialmente porque para mí los servicios ecosistémicos
y el enfoque sistema socioecológico son dos conceptos que están totalmente hermanados y que no se utiliza este marco o no es tan difundido, por lo menos, en el Parque Nacional y en la administración en general. Y particularmente acá tenemos sistemas socioecológicos de gran complejidad. Esto bajo ningún punto de vista representa una crítica al manejo o al enfoque que se realiza actualmente en la administración, simplemente es una observación y la destacar una oportunidad que hay de utilizar un marco conceptual que aborda todas estas situaciones con las que trabajamos, las ordena, las prioriza y aporta un montón de enfoques metodológicos para resolver situaciones complejas. Entonces, como decía, no necesariamente reemplaza otros criterios de manejo y conservación, pero sí los amplía y provee un marco conceptual y metodológico para el diagnóstico, generación de información, toma de decisiones informadas para el manejo adaptativo. Y hay unos aspectos que yo considero claves dentro de este marco conceptual, que son las funciones de afectación o impacto, las funciones de producción y, por último, el mapeo o cartografía de la oferta y la demanda, ¿por qué no?, de servicios ecosistémicos. Y me gusta esta figura de una revista del año 1997 de Sociedad Naturalista Andino-Patagónica, donde publicaban un artículo que se llama Si podemos disfrutar la naturaleza sin dañarla, de Claudio Chevar, que supo ser director de la Delegación Regional Patagonia Norte. Y él ya en el 97 muestra esta función de afectación, no sé si la llamó así, seguramente no, pero que describe la trayectoria de un sitio de acampe desde la primera vez que se usa hasta después de 2 a 5 años cuando empieza a estar impactado, luego se clausura el sitio y cómo eso, dependiendo de las características particulares de cada sitio, puede tener distintas dinámicas de recuperación. Entonces, estas funciones de impacto se pueden construir de muchas maneras. Generalmente en el eje X hay un factor de estrés o perturbación, como puede ser la carga ganadera, la extracción selectiva de madera, la visitación por parte de turistas. Y en el eje Y, la respuesta o el impacto de la variable que está afectando ese factor de estrés. Por ejemplo, la productividad, la disponibilidad de forraje, bueno, la degradación de un sitio con valor paisajístico, etc. Y estas funciones pueden plantearse en principio conceptualmente, pero después también pueden cuantificarse y son una herramienta muy útil para determinar hasta qué punto podemos o estamos dispuestos a aceptar el disturbio de un sitio en función de qué impacto tiene eso en la provisión de algún servicio ecosistémico. De la misma manera se puede pensar en funciones de producción, que no son exactamente iguales, pero análogas, y básicamente relacionan distintos atributos de los ecosistemas con la provisión de servicios ecosistémicos. Y eso, cuando se puede espacializar, cuando las variables que determinan la provisión de algún servicio las tenemos grilladas, ya sea por cartografía, por sensores remotos, lo podemos hacer de manera especialmente explícita y es lo que llamamos el mapeo de los servicios ecosistémicos. Acá muestro un ejemplo sacado del manual que estamos presentando hoy, donde usando mapas de vegetación, mapas de atributos geomorfológicos, que en este caso es la pendiente, pero podría ser la exposición de las laderas o la altura sobre el nivel del mar, e información climática, se puede derivar un mapa con un índice de provisión de servicios ecosistémicos, lo cual nos ayuda a entender los patrones espaciales, cómo se distribuye eso en el territorio y puede ayudarnos a tomar decisiones. Acá también podría haber habido tranquilamente datos provistos por sensores remotos, por satélites específicamente, que generalmente informan en tiempo real o casi real la dinámica de los ecosistemas y hablan mucho sobre el funcionamiento. Entonces, ¿cómo hacemos en el Parque Nacional actualmente el manejo y conservación de los recursos forestales? Bueno, básicamente es un procedimiento administrativo, hoy en día más que nada, que recibimos las solicitudes de leña muerta para calefacción, madera también muerta, estamos hablando siempre, para construcción de infraestructuras, postes, por ejemplo, para el manejo ganadero, plantas nativas para restauración de lugares degradados, etc. Estas solicitudes, ¿quiénes las hacen? Pobladores con permisos precarios de tenencia de la tierra, comunidades originarias, propiedades privadas, agentes de uso público, como pueden ser campings, hosterías, etc. E instituciones vinculadas al parque.
En algunos casos minoritarios, sobre todo asociados a propiedades privadas, existen planes de manejo donde hay un abordaje más técnico, se manejan volúmenes más grandes y eso tiene una planificación temporal. Pero en general, todas las solicitudes se manejan a reglamento, específicamente reglamento forestal. En algunos casos también participan otros reglamentos como el de impacto ambiental, el plan de gestión, el plan de manejo del fuego. Lo que sí hacemos es inspecciones para ver que la disponibilidad del recurso forestal que se está solicitando exista. Pero más allá de eso, hoy básicamente es un procedimiento administrativo que está sujeto a reglamento y de esa manera se maneja estándar todas las solicitudes. Con las subjetividades del caso, pero no con un análisis técnico específico, por ejemplo, enfocado en el marco de los servicios ecosistémicos. Entonces, para trascender esto y pasar a algo que pueda ser más sitio específico, más técnico y que más planificado y mejor, nos planteamos preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la disponibilidad en madera en metros cúbicos de los bosques nativos? Y eso claramente es un servicio ecosistémico. Y asociado a eso, ¿cuál es la tasa de extracción sustentable que tienen estos bosques? Estas son preguntas que hoy en día tenemos respondidas parcialmente. Por ejemplo, mediante inventarios forestales construimos con sensores remotos y con datos de campo y con modelos tipo Random Forest, inteligencia artificial, podemos construir mapas de disponibilidad de biomasa, pero en este caso estamos hablando de biomasa verde y nosotros manejamos biomasa muerta. Entonces tenemos que trascender el enfoque de sensores ópticos para usar enfoques con tecnología láser terrestre o montada en un dron y poder entender también cómo es la estructura de esa vegetación, qué proporción de eso está muerto en pie, qué proporción está tirado en el piso. También usamos información de base como cartografía de vegetación y eh, podemos mejorarla, ampliarla, mapear mejor los tipos fisonómicos, las especies que nos interesan, modelos basados en atributos funcionales y geomorfológicos, analizar los disturbios históricos que han tenido los sitios, por ejemplo, a través del análisis de eventos de fuego y de la severidad de esos eventos, o erupciones volcánicas, por ejemplo, y eso todo integrado y vinculado con las estadísticas forestales, que son un proxy de la demanda de este servicio ecosistémico, nos permitiría planificar a nivel regional e inclusive a nivel predial y específico con elementos que trasciendan la normativa y que aporten elementos basados en cuál es la provisión real de esos servicios, cuál es la demanda específica y hasta qué punto podemos habilitar o queremos habilitar y cuáles son los compromisos en cada uno de los enfoques. Entonces, yo creo que el manual que hoy se presenta aporta una serie de herramientas muy concretas para transformar la manera en que planificamos y gestionamos, justamente esto que decía. ¿Y qué aporta? Aporta definiciones, que es muy importante, aporta enfoques metodológicos, trae el marco conceptual compilado y digerido, porque la verdad que es un marco conceptual denso y acá está muy digerido y amigable para el lector. Tiene un montón de ejemplos que son valiosos y además está en español, lo cual no es poco. Así que bueno, si aplicamos este enfoque en el Parque Nacional Bulbapi, ¿qué podría cambiar? Podemos mapear la estructura y funcionamiento de los ecosistemas vinculados a funciones ecológicas claves, como captura de carbono, disponibilidad de forraje, provisión de leña, regulación hídrica, etcétera. Identificar sitios de provisión y demanda, reconocer cuáles son los actores beneficiados y perjudicados en cada tipo de intervención, y evaluar de forma cuantitativa, esto un poco lo que decía a través de las funciones de impacto y de producción, evaluar de forma cuantitativa cuál es el compromiso entre uso y conservación para orientar la toma de decisiones. Eso también nos puede permitir visualizar conflictos territoriales que están asociados a tensiones en este flujo de servicios ecosistémicos y incorporar el enfoque de servicios ecosistémicos y del sistema socioecológico como base para la planificación adaptativa. Bueno, eso es lo que les quería contar hoy. Muchas gracias a Pedro, a Laura, y quiero agradecer especialmente a José Paruelo, porque muchas de estas ideas no son mías, él me las transmitió, no sé si son de él originalmente, pero a mí por lo menos me las enseñó él. Gracias. Genial, Camilo. Muchísimas gracias. Y vale el reconocimiento a José, por supuesto.
Bueno, es el turno de Amerindia. Amerindia Jaramillo es coordinadora nacional del proyecto de incentivos para la conservación de la biodiversidad, trabajando desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en estrecha colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Es bióloga, magíster en recursos hídricos de la Universidad Austral de Chile y magíster en servicios ecosistémicos de la Universidad de Edimburgo. De nuevo, pueden consultar más detalles del currículum de Amerindia en las redes y no nos vamos a extender mucho más porque es amplio y queremos escucharla. Así que, Amerindia, adelante Pedro, cuando ¿cómo quiera. estás? ¿Me escuchas bien? Sí. Perfecto. Voy a compartir rápidamente. ¿Me avisas si se ve completo? Yo lo veo bien. Sí, sí, se ve muy bien. Súper, muchas gracias. Bueno, solo agradecer también la invitación a este conversatorio. Como mencionaba Pedro, nosotros estamos trabajando desde el Programa de Naciones Unidas apoyando al Ministerio de Medio Ambiente de Chile con financiamiento del Fondo del Medio Ambiente Mundial en un proyecto que se extiende hasta finales del 2027, comienzo del 2028, sobre incentivos para la conservación de la biodiversidad. Y esta presentación va a tener un foco en cómo la aplicación del enfoque de servicios ecosistémicos puede también aportar a la movilización de financiamiento sostenible para la conservación. Chile ha venido trabajando en una política de conservación que en algún momento estuvo muy basada en áreas protegidas, pero todavía existen brechas relacionadas a incentivos que permitan implementar acciones de conservación, principalmente en el contexto social, económico e institucional en que nos encontramos en el país. Y por lo tanto, se ha identificado que estos incentivos están desarticulados y además son insuficientes para alcanzar las metas de conservación que el país ha planteado, alineadas también con el marco global de biodiversidad y con una actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad que está llevando a cabo el país. Manifestaciones de que este problema continúa es que vemos aumentar las tasas de degradación de los ecosistemas en el país, principalmente relacionados a ecosistemas forestales y ecosistemas de humedales, fragmentación del paisaje, reducción de los hábitats por cambio de uso de suelo y pérdida, obviamente, de los modos de vida locales en relación al público. Entonces, el país comienza el año 2010, más o menos, antes, a discutir una nueva ley que buscaba complementar la institucionalidad ambiental, complementar la institucionalidad. Entonces, el año 2010 se crea un Ministerio de Medio Ambiente, un servicio de evaluación de proyectos productivos y actividades productivas que pueden generar impactos ambientales, tribunales ambientales, una superintendencia del medio ambiente que fiscaliza eh, todas las acciones relacionadas a este tipo de proyectos, y faltaba la creación de un servicio especializado en temas de biodiversidad y áreas protegidas. Y ese servicio y esa discusión parlamentaria tomó alrededor de 14 años en Chile, y recién en septiembre del año 2023 comienza la implementación de este nuevo órgano del Estado, que se puso como plazo 2 años para implementar una serie de reglamentos que permitan que esta regulación, esta norma nacional, pueda ser bajada a instrumentos específicos. Como decía, la regulación en Chile respecto a conservación partió muy relacionada a instrumentos normativos, prohibición de tala de ciertas especies declaradas como monumentos, protección de especies en distintas categorías de amenaza, creación obviamente de áreas protegidas y otras regulaciones muy relacionadas a contaminación, a cuerpos de agua, contaminación, a distintos tipos de ecosistemas. Pero esta institucionalidad crea por primera vez una serie de incentivos que están más alojados en el ámbito de los incentivos voluntarios para la conservación, ya no normativos, que tienen también un énfasis económico y financiero, como son el pago de retribución por servicio ecosistémico, la certificación y el ecoetiquetado de buenas prácticas relacionadas a conservación de la naturaleza, y regula
Ya existían las compensaciones o los offsets en biodiversidad, pero los regula por primera vez en un reglamento. Entonces, bueno, ¿en qué estamos trabajando hoy día nosotros apoyando desde el PNUD en este proyecto al Ministerio de Medio Ambiente? En fortalecer la implementación de instrumentos económicos y normativos que permitan avanzar hacia la conservación efectiva y sostenible de la biodiversidad en Chile. Buscamos reconocer, reforzar y escalar estas acciones por medio de mecanismos que permitan movilizar financiamiento para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en estos diversos sectores, tanto productivos, gobiernos subnacionales y también el trabajo de comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil. Lo que buscamos en particular es transformar la conservación, no nosotros, digo, el país en general está en esta vía, transformar la conservación en una opción viable y atractiva para distintos actores y que no se siga viendo como que la creación de nuevas áreas protegidas públicas o privadas o la conservación dentro de predios con distintos usos productivos se vea como una carga para los propietarios. Y entonces el proyecto viene trabajando en particular con un enfoque que considera tres aspectos. El primero, equidad. Em, los instrumentos que se están diseñando, retribución por servicios ecosistémicos, certificaciones de prácticas, sitios y actividades que contribuyen a la biodiversidad, está teniendo un foco en poder incorporar la visión de distintos sectores de la sociedad y la incorporación también, porque existe un artículo específico en la ley que habla de la incorporación de comunidades locales, pueblos indígenas y la participación de estos en estos nuevos instrumentos. Además, hemos estado potenciando la conservación y la participación de distintos actores, ampliando todo el proceso de participación que lleva el Ministerio de Medio Ambiente en distintos talleres y de estas temáticas en distintas partes del país. Y además, el enfoque territorial, es decir, para cada uno de estos instrumentos estamos aplicando casos específicos que buscan poder retroalimentar la política pública que se está diseñando con estas experiencias demostrativas en distintas partes de Chile. Entonces, los componentes base del proyecto son aportar en el marco normativo de gobernanza, generar y levantar casos piloto que permitan estar probando de manera temprana estos instrumentos en distintas regiones de Chile y compartir estos aprendizajes con distintos sectores de la sociedad. Como decía antes, el proyecto está enfocado en 4 instrumentos, 2 de ellos son económicos y son los que voy a conversar más en detalle adelante. Retribución, o en otros países llamado pago por servicio ecosistémico. El concepto de retribución viene muy inspirado en la ley peruana, que habla no solamente de un pago monetario, sino también la posibilidad de una retribución no monetaria en capacitaciones, en apoyo técnico, equipamiento, etcétera. La certificación de sitios, prácticas y actividades que estén aportando a la conservación de la biodiversidad. Luego, revisar cómo ha funcionado en Chile una ley que se empezó a implementar en el 2016, que tiene que ver con derecho real de conservación, conservation easements en otros países, que es la restricción voluntaria para la protección de ciertos ecosistemas, en que si es que cambia el propietario, se mantienen estos valores de conservación que se deben proteger. Y además la regulación de las compensaciones en biodiversidad. Importante diferenciar las certificaciones de biodiversidad de las compensaciones. Las certificaciones son un instrumento voluntario, en cambio las compensaciones de biodiversidad en otros países conocidas como offsets de biodiversidad, se enmarcan en particular en el sistema que evalúa proyectos productivos y por lo tanto corresponden a impactos residuales en que hay una obligación de compensar para promover un impacto neto cero en la pérdida de biodiversidad. Estamos aplicando estos instrumentos, esta es una parte de Chile, no es Chile completo, Chile es centro-sur. Estamos aplicando estos instrumentos en la región de Valparaíso, en la región de los ríos y en la región de los lagos, en 6 casos piloto, y estos casos piloto son principalmente en trabajo con sindicatos de pescadores artesanales en zonas marino-costeras bajo manejo. Y en la región de los ríos en particular, con comités de agua potable rural que administran la provisión y el saneamiento de las aguas en las zonas rurales que no son concesionadas. Chile para la provisión de agua tiene 2 sistemas distintos,
Áreas urbanas en general son concesionadas a empresas de servicios sanitarios quienes se hacen cargo de la provisión, la distribución y el tratamiento de las aguas. Y en las zonas rurales, comités de agua potable rural, que son organizaciones de la sociedad civil que proveen este servicio. Los casos piloto tienen al menos 4 componentes: fomentar y entender cómo estos instrumentos van a contar con una gobernanza local, el diseño como tal de estos instrumentos para los casos específicos que estamos trabajando en medio marino costero y en ecosistemas de cuencas proveedoras de agua, monitoreo y vigilancia comunitaria y programas de educación ambiental que sean la base para entender y promover este tipo de instrumentos. Lo que estamos buscando en este momento es pasar de estos casos piloto o experiencias específicas a poder construir un sistema institucional robusto que pueda escalar estos instrumentos a escala país. Aquí hay algunas fotos nomás de los distintos lugares en los que estamos trabajando. Esto es relacionado a comités de agua potable rural, programas de educación ambiental, intercambio de experiencias, porque en el caso de los comités de agua potable, se está trabajando en acciones específicas de restauración de estas cuencas proveedoras de agua para contar con servicios ecosistémicos constante, provisión y de regulación hídrica para contar con agua de buena calidad. Em, ¿Cuáles son los resultados en los que hemos ido avanzando en este proceso? Lo primero, apoyar todos los reglamentos y los lineamientos de implementación para que realmente los instrumentos económicos que se están construyendo hoy día, a diferencia de otros países de la región que partieron con un pago por servicio ecosistémico hace más de 20 años, y con certificaciones de buenas prácticas también hace por lo menos una década. Chile está comenzando recién ese camino, está comenzando también con la experiencia que se tiene de la revisión de lo que han hecho otros países y de la comparación con lo que han hecho otros países, pero buscamos entonces apoyar estos instrumentos económicos y la regulación que permita que estén normados de manera clara, que estén integrados a la política pública, tanto ambiental como a las estrategias sectoriales. Estamos en proceso de aportar con un plan de fortalecimiento de capacidades para crear y fortalecer las capacidades institucionales para entender cómo funcionan este tipo de instrumentos que buscan generar un cambio de comportamiento hacia la conservación y por lo tanto que los actores involucrados, tanto públicos como privados, puedan adoptar e implementar estos instrumentos. Estamos aportando también en escalabilidad de los instrumentos, están siendo probados en estos casos específicos, pero se busca acá que en este proceso de retroalimentación hacia los reglamentos, a la política pública, estos instrumentos sean ajustados a los distintos contextos territoriales y permitan entonces evaluar la viabilidad que tiene de ser implementados en el tiempo. Estamos trabajando en gobernanzas locales y además todas estas experiencias están en un proceso de sistematización para poder difundir estos aprendizajes y que queden finalmente como parte del marco normativo del país. Brevemente voy a hablar sobre oportunidades que vemos. Primero es que estamos en este proceso de desarrollo de un marco normativo, que conocemos las experiencias que están llevando adelante o que han llevado adelante los otros países, y entonces además con los pilotos territoriales buscamos cómo esto se puede escalar a escala nacional. Se está creando un sistema en que se busca que haya credibilidad, porque es un sistema que está siendo regulado desde el Estado y que permita la movilización de financiamiento diverso. Y además se está buscando articular no solamente la conservación pensando en ecosistemas o en grandes hectáreas de conservación, sino también promover este mix entre conservación privada, también relacionada a comunidades locales, comunidades indígenas, que además están hoy día trabajando y viviendo y cohabitando ecosistemas que son claves para alcanzar las metas del país, ecosistemas subrepresentados en la costa de Chile central que no están dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que en Chile ese sistema está distribuido de manera relativamente inequitativa, es decir, muy concentrado en la Patagonia, las áreas protegidas del Estado y privadas, y otras zonas del país como la zona norte y centro costera con baja representación. Los desafíos que quedan todavía por delante: fortalecer las capacidades técnicas. Estos instrumentos son nuevos y además estamos creando acciones que permitan habilitar estos sistemas, garantizar que las contribuciones que se generan a la conservación sean medibles, verificables y que tengan permanencia en el tiempo. Una cuestión que ha aparecido mucho en los talleres participativos es la idea de que estos reglamentos debieran
prevenir el lavado verde de imagen de algunos rubros que pudiesen tener la tentación de hacerlo, asegurar la sostenibilidad financiera. La ley crea además un Fondo Nacional de Biodiversidad, se están creando, buscando regular estos mercados voluntarios y que haya coherencia entre los instrumentos que se están creando en el marco de esta nueva ley para la naturaleza con los instrumentos sectoriales que pudiesen también movilizar financiamiento a la conservación. Hoy día estamos trabajando en el proceso de apoyo a la elaboración de estos reglamentos, fortaleciendo todos los procesos participativos, haciendo talleres en distintas regiones del país para ir contando a la gente, a la academia, a las organizaciones de la sociedad civil, a los privados, empresas, etcétera, y otros servicios públicos de qué se tratan estos instrumentos. Estamos aportando una implementación temprana en un plan de fortalecimiento de capacidades y finalmente este año queremos terminar con hojas de ruta de implementación de estos instrumentos que van a tener reglamentos como primer paso, pero queda todo un futuro por delante de cómo el enfoque de servicio ecosistémico se va a poder integrar realmente en el caso de la retribución por servicio o en el caso de las certificaciones para poder promover financiamiento donde queremos que quede promovida la conservación en el país. Eso, muchas gracias. Dejo mi correo acá también para que me puedan contactar quien quiera conversar un poco más sobre estos temas. Genial, Amarindia, muchísimas gracias. Vamos entonces a darle la bienvenida a Agustín Materi. Agustín es abogado ambiental, trabaja como consultor independiente desde Bariloche, Argentina. Tiene más de 15 años de experiencia impulsando iniciativas ambientales transformadoras y articulando la sostenibilidad con el desarrollo económico. Fue coordinador regional de Red para América Latina y el Caribe y lideró sistemas de transparencia para ONU Medio Ambiente y el programa Euroclima de la Unión Europea. Es fundador de la Nature Based Solutions Hub, a quien también le agradecemos el auspicio de este evento, me olvidé de mencionarlo previamente. Y el NBS que él lidera es una comunidad práctica que reúne a más de 600 desarrolladores de proyectos basados en naturaleza, startups de América Latina y financiadores enfocados en soluciones basadas en naturaleza. Bueno, de nuevo, es muy cortito, pero queremos escucharte, Agustín, así que adelante nomás. Bueno, gracias Pedro. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Bueno, bueno, a ver, gracias por la invitación, Pedro, Laura, Fundación Bariloche. Lo que me gustaría compartir hoy con ustedes es, bueno, el fruto de algunas conversaciones y discusiones que se empiezan a tener y que valoramos mucho que se tengan desde el sector de la conservación, del ambientalismo, y que una de ellas, bueno, fue justamente ayer en la Fundación Bariloche, eh, entretenida y donde sacamos conclusiones interesantes. Eh, y bueno, me gustaría contarles un poco una visión quizás muy innovadora que se empieza a tener y empezamos a ver, en donde todo lo que sucedió desde el Acuerdo de París y incluso desde Río 92, ¿no? Con la agenda ambiental, por llamarla de alguna manera, la agenda de la descarbonización, hoy estamos viendo cómo eso está pasando a una agenda de de-risking financiero. Eh, Esto es algo muy interesante, también teniendo en cuenta la coyuntura geopolítica y muchas decisiones que no acompañan estos temas desde ciertos países, pero sí que se están empezando a ver desde el sector financiero, que es al final y al cabo el que decide si los flujos van hacia la regeneración o la degeneración de la naturaleza. Entonces, bueno, brevemente me gustaría contarles algo de las brechas para que tengamos este big picture de al problema que nos enfrentamos, ¿no? Del tamaño del problema que nos enfrentamos y Agustín, diseñar. Sí, te pido perdón por la interrupción. Creí que claro. era mi pantalla, pero me avisan que no estás en modo presentación. A ver, Se ven los slides abajo y no centralmente lo que estás presentando. a ver, comparto de nuevo. Ahí.
Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Sí, sí. Bueno, entonces creo que es importante tener en claro el problema que nos enfrentamos, el tamaño para diseñar soluciones que estén acordes, eh, ver la naturaleza como un activo económico, la importancia de la granularidad, esto es la especificidad de los datos que manejamos para volver materiales las decisiones, es decir, que esos datos puedan torcer una decisión financiera, económica hacia lo que queremos hacer. Después otra pregunta que me hago y me parece importante abrir el debate es si la conservación es pasiva o activa, ¿no? Todo este concepto de adicionalidad que tienen los mercados sobre activos naturales como el mercado de carbono, etcétera, o si el stock y el flow de servicios ecosistémicos debe ser remunerado per se una vez que se empieza a medir. Y después el otro punto también que hoy está muy en discusión es el de la discusión entre integridad, calidad de los proyectos y escalabilidad, y la importancia de tener esta discusión sobre mercados secundarios, ¿no? Eh, entonces, bueno, sobre el big picture de del problema que tenemos a nivel financiero, eh, hoy en día se estima que las soluciones basadas en la naturaleza reciben 200 mil millones de dólares de financiamiento. Y por el contrario, o en contraposición, hay 7 billones, es decir, en inglés trillions, de flujos financieros que van directamente a destruir o degradar la naturaleza, ¿no? Ese es el desbalance al que nos enfrentamos. Eh, por otro lado, las metas que se tienen para NBS, para cumplir las metas de Río, ¿no? De las 3 convenciones de naturaleza del 92, necesitamos llegar a 700 mil millones anuales de movilización, es decir, de esos 200 mil a 700 mil, lo cual es algo muy complejo, porque tenemos que, por ejemplo, triplicar en solamente 5 años ese número, y, y aún así la ciencia todavía no llega a entender lo significativo que puede ser esos 700 mil millones frente a esos 7 billones que fluyen a a la degradación, ¿no? Eso todavía no se entiende. Por lo tanto, me parece importante, por ejemplo, que vean esta entrevista que se le hizo hace poco al chair del TNFD, este grupo de trabajo en donde el sector financiero, gran parte del sector financiero y corporativo a nivel global, se junta a desarrollar un marco para empezar a conocer sus dependencias y sus riesgos de la naturaleza, en donde él dice, eh, no solamente tenemos que pensar en proyectos, en NBS, sino tenemos que empezar a pensar en dejar de financiar el daño, ¿no? Para pensar en esos 7 trillions que habíamos, que son los que realmente van a torcer la agenda, ¿no? Hacia lo que queremos lograr. Entonces ahí mi pregunta es, primero, si es suficiente el piso que nos planteamos en Río, o acorde a Río, o si podemos los conservacionistas alinear al sector financiero, que es lo que suelen decir los acuerdos, el Acuerdo de París, todo, digamos, las reuniones que se tienen del sector ambiental, se busca alinear al sector financiero como, en mi opinión, como si tuviésemos el poder de hacerlo, ¿no? O si necesitamos entender cómo funciona el sector financiero e insertar la naturaleza en él. Entonces, ¿por qué el sector financiero hoy no invierte? No se termina de involucrar en NBS, en soluciones basadas en la naturaleza, y termina financiando otras cosas, ¿no? O sea, ¿por qué yo en mi cuenta de inversión tengo que comprarle un bono a YPF o a Repsol o a ESO y no puedo comprar un bono de sostenibilidad para lo que mencionaba antes la colega de Chile para financiar áreas protegidas en Chile y obtener una renta, por ejemplo? Entonces, esto es lo que ve el sector financiero como barreras, los riesgos, incertidumbres en los retornos. Yo no sé cuánto voy a ganar si invierto en eso, si compro un bono, eh, es un bono soberano, por ejemplo. No tengo las capacidades
no entiendo, digamos, cómo funciona un proyecto de NBS, los trabajos suelen ser en silos, los desarrolladores no entienden a los financiadores no entienden a los desarrolladores, la falta de liquidez, es decir, yo invierto y no sé cuándo voy a poder retirar el dinero, y los costos de transacción, mucha intermediación. Entonces, bueno, tengo que ir un poquito más rápido de lo que pensaba, pero básicamente decirles que las dependencias comienzan a ser reconocidas de la naturaleza. El Foro Económico Mundial, o sea, ningún ambientalista está acá, digamos, empieza a reconocer que más de la mitad del PBI global depende de la naturaleza, ¿no? De manera alta o moderada. Yo me pregunto de dónde hicieron esta metodología, porque bueno, si los polinizadores se extinguen, no tenemos cómo alimentarnos. O sea, la metodología es cuestionable, pero ya es un avance. Eh, y me parece muy importante, digamos, esta postura que sacó el Banco Mundial desde 2021 y, digamos, esta iniciativa que se llama Waves para empezar a asesorar a los países a empezar a medir el capital natural en las cuentas públicas con metodologías aplicables, con apoyo técnico, en donde el capital natural pasa a estar en el mismo nivel que el capital producido y el capital humano, ¿no? Esto sería como para los economistas un Adam Smith 2.0, ¿no? Y donde la naturaleza deja de ser una externalidad, que es concebida así como el sector, dentro del sector económico. Entonces, hoy en día hay 92 países que ya tienen algún tipo de comité de capital natural, donde empiezan a medir esto en base a estas metodologías. Es importante que estas metodologías se pueden aplicar a multiniveles, es decir, gobiernos subnacionales pueden empezar a hacerlo. Eh, y bueno, tengo que avanzar. ¿Qué pasa con el sector privado? Es decir, las cuentas públicas no solamente hay metodologías para que el sector privado empiece a incluir a la naturaleza dentro de sus balances, ¿no? Sus balances contables. Ya hay metodologías para que empiecen a verlo como un activo y esto sea atractivo para inversores, puedan acceder a nuevas fuentes de financiamiento y todo lo que es el sector Nature Tech, las tecnológicas permiten hacerlo de una manera que todavía no está explorada, pero es muy interesante porque ya está ahí la solución. Eh, bueno, esto es un estudio también que hace un relevamiento de cuáles empresas están trabajando en esto, todavía son muy pocas. Eh, la Unión Europea que viene avanzando en temas de certificados y créditos que demuestren adicionalidad, que ese es el otro tema que bueno, mencionaba que quería abrir, ¿no? Tanto la Unión Europea como el Reino Unido vienen sacando estas guías para, de alguna manera, posicionarse frente a mercados globales de servicios ecosistémicos y naturaleza. Ambas incluyen el concepto este de adicionalidad. eh, pero bueno, por otro lado tenemos a Brasil que está empujando una agenda para la próxima COP muy interesante de lo que se llama el Tropical Forest Forever Facility, es decir, un fondo para la permanencia absoluta de de los bosques nativos en donde de alguna manera se sale del concepto de adicionalidad y se permite, digamos, pagar por servicios ecosistémicos a los bosques no amenazados, ¿no? Con este concepto de adicionalidad, que es una metodología compleja, donde es un poco, digamos, relativa, ¿no? Tal bosque no está amenazado, entonces no recibe dinero. Bueno, este mecanismo que está proponiendo Brasil para ser adoptado toma este concepto y además genera un mecanismo de inversión. Es decir, se endeuda a una tasa baja, pide dinero a los países al principio, un capital semilla, y después va a prestar un dinero a una tasa un poco más alta. Y con ese diferencial va a generar un incentivo a la conservación de los bosques. Después, bueno, el otro tema que les quería abrir, me queda muy poco tiempo y lo voy a disparar para ver si surgen preguntas y temas, pero vean lo que es algunas posiciones que tiene el sector de conservación me suena la alarma, eh, para el tema mercados secundarios. Es decir, por ejemplo, WWF, una de las ONG más grandes del mundo, hoy no permite
que los créditos de carbono, por ejemplo, o sea, pueden ser comercializados por única vez y luego tienen que ser retirados. Entonces, digo, pretende que se calcule, digamos, o se pueda demostrar la integridad del comprador, ¿no? Esto es algo muy complejo y lo que nos está disociando de esas brechas que vimos antes, de la necesidad de liquidez, de las capacidades, la capacidad de entender el retorno en la inversión. Entonces, lo que planteo yo es, ¿la especulación financiera es una enemiga necesariamente o es necesaria para, digamos, insertar la naturaleza en cómo funciona el sistema financiero? Bueno, de Chile ya se habló, pero es interesante que habla de créditos transaccionables, la nueva regulación de Chile, se abre una puerta, ¿no? A la posibilidad de discutir mercados secundarios, ¿no? Y bueno, como les decía, esto es algunos disparadores, son muchos temas muy complejos que se están abriendo hoy en día, pero que me parece muy importante ponerlos sobre la mesa si realmente queremos revertir esta situación. Así que gracias, Pedro. Dejo de compartir. Genial, Agustín. Muchísimas gracias otra vez. Y pasamos a Laura. Laura Nahuelhual es investigadora y experta en evaluación de servicios ecosistémicos y gobernanza de sistemas socioecológicos, tanto terrestres como marinos. Actualmente se desempeña como investigadora de la Fundación Bariloche, del Instituto Milenio en Socioecología Costera, alias SECOS de Chile, también del Centro Ideal de la Universidad Austral de Chile y es profesora asociada de la Universidad de los Lagos en Chile. Es ingeniera agrónoma y magíster en desarrollo rural de la Universidad Austral de Chile y doctora en economía ambiental y de recursos en Colorado State University. Gracias, Laura. Somos todo oídos. Gracias, Pedro. No sé si se escucha bien, se ve la Perfecto, pantalla. perfecto. Sí, no me veo yo en todo caso porque justo tenía en mi mano el manual, quería mostrarlo para que se hagan una idea, pero creo que no, no sé si me ven, pero bueno, no importa. Muchas gracias por la invitación. Decir que este manual se concluyó hace un par de meses, se presentó de manera online en Chile y ahora tenemos el gusto de hacerlo en este evento y en este conversatorio una vez más. Como se planteó, este manual persigue ser una orientación práctica para quienes trabajan en el enfoque de servicios ecosistémicos y facilitar su aplicación, porque la verdad de las cosas es que tenemos años de historia de trabajar en biodiversidad, pero este es un enfoque distinto y consideramos con Pedro, con quien escribimos este manual, oportuno hacer una síntesis para facilitar esa aplicación, aclarar conceptos y su uso correcto, porque hay también a veces un cierto grado de confusión respecto de algunos conceptos como la disposición a pagar, el propio concepto de lo que son los servicios ecosistémicos, el concepto de valor, etcétera. Así es que también el manual persigue ser aclaratorio de algunos de esos conceptos. Desde el lado técnico también busca ofrecer criterios para identificar, valorar, comunicar servicios ecosistémicos según el tipo de intervención, ya sea la creación de áreas protegidas o la evaluación de un proyecto de inversión que provoca impactos muchas veces adversos en los territorios. Y en última instancia también este manual busca apoyar decisiones en conservación y planificación del territorio. Está dirigido a un público amplio, tal vez somos ambiciosos, pero sí, fundamentalmente equipos técnicos de servicios públicos, digamos a la gente que le toca lidiar con este enfoque, bajarlo a los territorios, profesionales que trabajan en planificación y desarrollo territorial, pero también investigadores y estudiantes con interés en aplicaciones prácticas, porque desde la investigación, desde la ciencia, este enfoque muchas veces baja en la práctica, no se queda solamente en lo teórico. Muchos de nosotros hemos trabajado cuestiones bien aplicadas desde el enfoque de servicios ecosistémicos, siendo investigadores y estudiantes. ¿Cómo se estructura este manual? Y como les decía, acá lo estoy mostrando en caso me llegue a ver, pero si no, es un manual bien compacto, tiene 10 módulos
bastante ilustrado. Nuestra ilustradora es Francisca Cárcamo, ella no puede estar hoy día con nosotros, pero se le agradece nuevamente todo su un talento creativo para ilustrar este documento. Tiene, como decía, 10 módulos y partimos por lo conceptual, qué son los servicios ecosistémicos. Repasamos también enfoques o modelos conceptuales bien clave como el modelo de cascada de servicios ecosistémicos que vincula desde las funciones ecológicas hasta los beneficios y los valores que surgen desde los servicios ecosistémicos. El módulo 2 es el rol de los servicios ecosistémicos en la sostenibilidad de los sistemas socioecológicos. El módulo 3 apunta al enfoque como un marco para entender, valorar y gestionar los beneficios, es decir, pasamos de la noción de un concepto a la noción de un enfoque para medir las consecuencias o efectos tanto positivos como negativos de las intervenciones antrópicas sobre los ecosistemas. Tenemos un módulo 4 donde nos preocupamos de dar algunas pistas de cómo se identifican y seleccionan servicios ecosistémicos y sus beneficiarios. El módulo 5 es posiblemente el más técnico de todos y se enfoca en la cuantificación y mapeo de servicios ecosistémicos. El módulo 6 también está entre los módulos más técnicos y se enfoca en la valoración económica de servicios ecosistémicos. El módulo 7 va o apunta a los mecanismos de incentivo para la conservación. Se cubren algunas de las cosas que han mencionado Agustín y Amerindia. No pudimos explayarnos allí. Creo que, como dice Agustín, este es un tema amplio, el tema de los incentivos para la conservación y tal vez amerita un manual diferente, complementario. El módulo 8 va al monitoreo de la provisión de servicios ecosistémicos. El módulo 9 tiene la intención de apoyar a los profesionales en cómo comunicar los resultados de las evaluaciones de servicios ecosistémicos, que a veces no es fácil, caemos regularmente en tecnicismos que no necesariamente se entienden desde las audiencias a las que están destinadas estas evaluaciones, entonces ahí también damos algunas pistas, algunos tips de cómo comunicar. Y finalmente en el módulo 10 tenemos ejemplos de aplicación del enfoque. El caso 1, conservación privada en Chile, en el Santuario Humedal de Salinas de Puyalli, y relatamos allí nuestra incursión en la aplicación del enfoque de servicios ecosistémicos en la planificación de la conservación y los estándares abiertos para la conservación en ese caso. El caso 2 es más nacional, en el caso de Paraguay, cómo se aplicó el enfoque de servicios ecosistémicos para la planificación de la meta 30x30 en el caso de Paraguay. Y el caso 3 tiene mucho que ver con el proyecto que ha relatado Amerindia y es la aplicación de instrumentos económicos en el manejo sostenible de recursos en Chile. En estas 6, ilustrando en estas 6 experiencias demostrativas que son las del proyecto GEF que ella acaba de relatar. Así que bueno, decir en este punto que ha sido un esfuerzo colaborativo importante. Este complemento, que es la guía interactiva para selección de métodos y evaluación de mapeo de servicios ecosistémicos, es todo el talento de Pedro Laterra y es interactiva, no se puede mostrar aquí la interactividad, pero la idea es que ustedes van transitando a través de preguntas dicotómicas que van orientando el mapeo, como dice allí, de servicios ecosistémicos, así es que bueno, gracias a Pedro por este gran aporte a este manual. Y bueno, otros colaboradores que acá no se pueden mencionar. Y lo que nos queda por hacer, bueno, es usarlo en futuras capacitaciones y cursos, actualizarlo en la medida de lo posible, porque bueno, siempre estos documentos deben ser actualizados a medida que pasan cosas nuevas. Y bueno, a propósito de usarlo, quisiera aprovechar la instancia de señalar que vamos a hacer pronto un curso bien basado en este manual, en modalidad online, entre octubre y noviembre de este año. Así es que quedan invitados, creo que se va a dar un poquito más de información de este curso también por parte de Pedro. Y aparte de ser un manual impreso, que pueden este día solicitar a través de un formulario para sus instituciones, también decir que el manual está en inglés y castellano junto con su guía interactiva en este QR y pueden encontrar entonces allí todo el material disponible. Y si tienen interés, por favor, contáctenos, háganos llegar sus comentarios acerca de la utilidad de
de este manual y su guía complementaria, así es que muchas gracias desde ya por ese feedback que va a ser bien importante para nosotros. Eso, Pedro, muchas gracias. Gracias a vos, Laura. Y bueno, yo debo remarcar aquí eh, el impulso, antes que el impulso, la idea de Laura de llevar adelante y plasmar su experiencia en este manual, y el impulso realmente y la constancia que tuvo para poder llegar a buen puerto. Ambos estamos muy agradecidos a la inspiración de la ilustradora, Panchi, muchas gracias. Ahí se ve, ahí se ve. Y en onda de agradecimientos, qué sé yo, la lista es enorme, pero no puedo dejar de mencionar la iniciativa de Antonio Lara a través del Forecos de impulsar el enfoque en el Cono Sur. Nosotros nos hemos beneficiado particularmente de todo eso y todo lo que siguió a partir de allí, que es largo de contar. Eh, entonces, ahora es el turno de entrar en nuestro conversatorio. Vamos a invitar a los expositores a que enciendan sus cámaras, estén a la vista y se preparen para la primera pregunta que les tengo reservada, eh, y que no se las anticipé para que haya un poco de sorpresa y espontaneidad. Les va a sonar seguramente simplista, reduccionista, pero está hecho a propósito, justamente para provocarlos. Vamos a aprovechar que los expositores han hecho una muy interesante representación de los distintos contextos en los que se puede desenvolver este enfoque. Me refiero a organismos públicos, me refiero a la escala nacional desde el Estado, desde un ministerio, me refiero al mundo del sector financiero internacional, que nos presentó muy bien Agustín. Entonces, desde esos contextos, desde el contexto particular que cada uno mejor maneja, si ustedes pudieran impulsar una sola acción capaz de fortalecer la implementación del enfoque de servicios ecosistémicos, en esos contextos nuevamente, ¿cuál elegirían y por qué? Por supuesto pueden desafiar la pregunta y decirme, es improcedente, pero quedamos atentos. A ver quién recoge el guante primero. Laura incluida. Bueno, yo que trabajo o que hablé de una escala un poco más local o regional que el resto de los expositores, voy a responder en función de eso. Y me parece que dentro de la administración de parques, lo que se representaría como un cuello de botella, luego de tomar la decisión de tomar este marco conceptual e implementarlo a fondo, sería la posibilidad de cuantificar estas cuestiones, ¿no? De salir del planteo conceptual a ponerle datos, no necesariamente económicos, sí económicos también, pero datos ecológicos, datos sociales, datos culturales, de todas las dimensiones que nos permita evaluar esos compromisos según nuestros intereses, nuestras visiones, las visiones de, por supuesto, de todos los actores del territorio, pero también hacer una evaluación de qué estamos ganando, qué estamos perdiendo, quién se afecta y quién se beneficia. Y para eso, para generar esos datos, hay algo de limitaciones técnicas, o sea, habilidades desde el sector y también infraestructura, recursos, algo de tecnología. Entonces me parece que es clave una integración entre los cuerpos técnicos de la administración, por ejemplo, en este caso, y todo lo que puede desarrollar de manera mucho más profunda la academia. En Bariloche eso es bastante palpable, hay mucho trabajo que nos orienta y nos ayuda un montón. Me parece que seguir enfocando esos esfuerzos de manera dirigida a alimentar estos modelos, a generar esa información para responder preguntas y tomar decisiones, puede ser la clave en esta cuestión. Eh, Camilo, me permito iniciar un diálogo, invito al resto de los expositores también. Eh, ¿Vos sentís efectivamente que hay un contexto institucional
que te avala, te estimula para ese camino, entonces a partir de ahí la limitante es técnica, o sea, es el huevo o la gallina, ¿no? Hay una demanda efectiva desde lo institucional, entonces lo que nos limita es la técnica. No sé si una demanda efectiva, sí hay una libertad para Ah, desde el aspecto técnico enfocar el trabajo de la manera que a uno mejor le parezca, en el marco conceptual más acorde, con unos objetivos clarísimos y una priorización de objetivos, porque claramente el recurso es austero, entonces acá hay una palabra que se usa mucho que es la prioridad, entonces eso puede ser que enfoque los esfuerzos. Pero yo creo que dado eso, rápidamente abordaría esta situación de que no tenemos la capacidad total de generar este tipo de información, por habilidad, como decía, ¿no? Por habilidades, por recursos específicos, por tecnología, por acceso a información de otros lugares, bueno, varias restricciones. ok, gracias, Camilo. ¿Otras miradas? ¿Otras? Pedro, yo quería Sí, contestar la pregunta sí, de sí. qué Amén. única acción impulsar. Chile está en este proceso de diseñar estos instrumentos nuevos y lo que estamos viendo hoy día, y que me parece que Agustín lo mencionó antes, es una diversidad de visiones de cómo deberían ser estos instrumentos económicos, es decir, cómo vamos a articular certificaciones de buenas prácticas que se incorporen también en los rubros productivos. Con ese componente de biodiversidad marcado, no solamente, no sé, certificaciones orgánicas u otro tipo, sino que incorporen el componente de biodiversidad de manera marcada. También la retribución al pago por servicios ecosistémicos, y aquí entonces en todos los procesos de participación está surgiendo un tema bien relevante que es la legitimidad de este sistema que estamos generando. La legitimidad social, la información de base con la que se cuenta, y estamos hoy día en esas discusiones interesantes y que tienen que ver principalmente con em, sí o no a créditos de biodiversidad en el sistema voluntario, ¿cierto? No estamos hablando de offset de biodiversidad obligatorios, sino créditos de biodiversidad voluntarios para también hacernos cargo de todo el avance que ha tenido el sector financiero en Chile respecto a la incorporación de los riesgos, las dependencias de la biodiversidad. ¿Cómo salimos de lo que han hecho otros países, que estos créditos o unidades de biodiversidad no son reguladas por el Estado, sino que son finalmente mercados voluntarios entre privados nada más? Entonces, ¿qué le va a sumar este marco normativo nacional apoyado por este nuevo servicio? Y eso principalmente porque vemos que existe posibilidad de diversificar el financiamiento, pero necesitamos informar cómo y cuál va a ser la forma más fácil de llegar a quienes hoy día están haciendo conservación. Y ahí hay una cuestión interesante que Agustín mencionó antes también, la adicionalidad. ¿Qué pasa con aquellos propietarios que han establecido proyectos de conservación voluntaria, llevan, no sé, 10 años sin financiamiento del Estado para implementar esos proyectos, han establecido acciones quizás mínimas de conservación? Muchas de estas áreas no tienen guardaparques, muchas de estas áreas no tienen ni siquiera planes de prevención de incendios forestales, etcétera. Entonces, ¿cómo, considerando también que esos actores han venido haciendo conservación de manera voluntaria y no queremos perderlos, no queremos que la generación siguiente parcele, subdivida, eh, establezca proyectos inmobiliarios semiconcentrados? Entonces tenemos que capturar a los actores que han venido haciendo conservación. Tenemos que pensar en la adicionalidad, pero ellos deben estar también considerados. Y hay que pensar en las comunidades locales, las comunidades indígenas, los predios que han venido siendo conservados en ecosistemas críticos por estos actores también. Entonces, el modelo que se está pensando, sabemos que tiene una alta complejidad, pero estamos en un buen momento, pienso yo, porque se está institucionalizando y por lo tanto estamos en el espacio y en el momento para abrir esas miradas a los distintos actores, desde las empresas, desde el Estado. Hay una cuestión interesante que pasó el 2023 en Chile, y que el Ministerio de Hacienda, donde está el financiamiento, y el Ministerio de Medio Ambiente crearon, junto al Banco Central, un Comité Nacional de Capital Natural. Y ese Comité de Capital Natural
está buscando estas formas en que se integra la biodiversidad y el desarrollo económico de manera más sostenible. Entonces también tienes al Estado pensando en unir estas dos miradas. Y a eso se suma también que como Chile tiene una ley marco de cambio climático y ha ido al día con sus compromisos internacionales, se superpone también relacionado a soluciones basadas en naturaleza, acciones de adaptación, cómo vas a superponer biodiversidad, metas de cambio climático en este contexto que ambos focos necesitan financiamiento articulado. Está claro, Ame. Yo solamente para confirmar, o sea, tu respuesta supone que ustedes no ven una limitante en cuanto a las capacidades técnicas, en cuanto al nivel de conocimiento disponible, en cuanto al acceso a la información necesaria para aplicar el enfoque, sino en la interfase, ¿no es cierto?, en las políticas y en todo el apalancamiento y articulación necesario a nivel institucional. A nivel técnico, efectivamente ustedes consideran que tienen cubiertas las capacidades y la información y el conocimiento necesario. Si tuviera que priorizar una acción, yo creo que es esta que mencioné. Perfecto. Pero siempre se necesita, o sea, estos marcos nuevos de política necesitan capital humano que vaya avanzando también Ujú. y actualizándose, como poniéndose al día en lo que está pasando, y eso obviamente es muy, muy necesario. Pero vemos que hay suelo fértil hoy día para poder trabajar en esto, pero hay que aunar visiones, y si no hay acuerdo en algún aspecto, no hay acuerdo, pero hay que avanzar, ¿cierto? Entonces, yo no creo que esté todo lo otro 100% cubierto, no, pero veo que es mucho más importante ir sumando la visión de los actores para que este sistema nazca con credibilidad, con seriedad. Ayer estábamos en un taller con pescadores artesanales, con ONGs y otros, y nos decían que lo más importante es que este sistema sea serio, así nomás. Y eso tiene muchas aristas, ¿cierto? Ujú. Entonces, para nosotros avanzar en esa legitimidad de estos instrumentos es hoy día una de las cuestiones más importantes. Ok, legitimidad. ¿Y cómo se puede aportar a esa limitante para removerla? Yo creo que lo primero es desmitificar algunas cuestiones, por ejemplo, esta idea de conservación separada, de desarrollo económico, y Agustín parece que lo dijo, creo que ayer tuvieron una interesante conversación en Fundación Bariloche respecto a algunos de estos temas. Em, con muchos actores queremos o se quiere lo mismo como propósito. Entonces hay que empezar, yo va a sonar súper básico, pero hay que sentarse a conversar y contravenir quizás algunas opiniones em, poner en la mesa qué es lo que estamos pensando, cuáles son los temores también de estos sistemas, porque muchas veces queda la duda de qué pasa si abrimos un espacio de unidades de gestión o créditos de biodiversidad, cómo evitamos desde lo regulatorio que se promueva el greenwashing y que se deslegitime por ese lado también el sistema, que nadie le crea a estas contribuciones verificables de biodiversidad. Para mí, yo creo que lo más importante es abrir estos espacios de diálogo, salir a conversar con los distintos actores, y desde estos proyectos tenemos ese espacio también para poder articular esas visiones. Eso es lo primero. Y lo segundo es una lógica de Estado que vaya con el mismo propósito. Agustín lo mostró, o sea, subsidios perjudiciales que están impactando biodiversidad todos los países de la región y del mundo tenemos, ¿cierto? Y siguen siendo potenciados. Entonces, esa visión de Estado compartida, para nosotros por lo menos este Comité Capital Natural aporta en eso también, en ir mostrando que los sectores económicos más importantes del país tienen dependencias de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que es necesario transparentar, y más en este contexto de cambio climático, porque cuando empiezas a ver los riesgos, empiezas a darte cuenta que no puedes dejar de mirarlo. Entonces, solo para resumir, abrir espacios de conversación entre múltiples actores para llegar a visiones que puede que no sean las mismas, pero hay que priorizar y tomar alguna decisión, el Estado tiene que hacerlo.
Y creo que esos espacios se están abriendo hoy día a partir de procesos de participación ciudadana formal, pero también a partir de diálogo en distintas regiones. Hay un movimiento que se está generando. Bien, bien, gracias, Amerindia. Estamos empezando a Bueno, recibir preguntas del yo público tengo, que me vamos salteaste a a... mí, Pedro. No, 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 todavía Ah, justamente quiero avisar que las vamos a canalizar seguidamente después de terminar de escuchar las respuestas de los expositores, simplemente para contener la ansiedad, ¿sí? Enseguida vamos mientras a no hacer se, lectura de eso. Dale, no, mientras no, no se no, desconecte mucho, estamos no, bien, no, podemos no, seguirle. dale. Dale, Agustín, y después la escuchamos a Laura. Bueno, una es difícil, Pedro. Yo te pongo una hoja de ruta que incluya otras cosas, ¿no? Para entrar dentro de tu pregunta. Pero creo que en primer lugar, eh, claramente tendría, depende del país, ¿no? Algunos ya los tienen, pero haría una ley de servicios ecosistémicos, ¿no? Que defina lo que es un servicio ecosistémico y dé claridad y seguridad jurídica, porque sin eso no va a haber inversión en escala. Vean el caso de Pira Paraná en Colombia, donde frente a uno de los estándares más prestigiosos del mercado de carbono, por un fallo de la Corte Suprema de Colombia, se cayeron todos los proyectos de carbono que tenía ese estándar por falta de salvaguardas, por falta de claridad en cómo funciona la titularidad de los servicios ecosistémicos, ¿no? Eso me parece clave. Después contrataría a Fundación Bariloche o alguien afín para garantizar la calidad y la integridad de los activos naturales que después voy a salir a estructurar en un bono soberano que tenga una, o sea, salir al mercado de capitales con un bono soberano que esté amarrado a las estrategias de naturaleza de un país y que en cuanto cumpla yo esas metas, la tasa que yo pago al inversor va a disminuir, va a ir disminuyendo, es decir, genera un incentivo a cumplir con esas metas y a la vez puedo tomar deuda a tasas bajas, que es uno de los grandes problemas que tienen nuestros países, ¿no? Si se endeudan para hacer, digamos, acciones de mucho de dinero, digamos, de cuestiones grandes, se tienen que endeudar a tasas muy altas, ¿no? Entonces, Uruguay, por ejemplo, ya está haciendo esto, Chile también, tienen bonos soberanos amarrados al cumplimiento de sus NDC, de los ODS, con cláusulas de step down, ¿no? O sea, de esto que te digo de ir reduciendo la tasa que yo le pago al inversor. Esa sería mi solución para empezar. Bárbaro, Agustín, muchas gracias. Laura, Muy brevemente, y gracias a la experiencia trabajando en el proyecto que Amerindia dirige en Chile, pienso que hemos desde la academia errado, no sé si errado es la palabra, pero la verdad es que tal vez no nos hemos esforzado suficiente en una cuestión de comunicación. Y después de años del enfoque de servicios ecosistémicos, todavía conversamos tanto con colegas, digamos, desde lo técnico y en las comunidades, y el concepto de servicios ecosistémicos todavía sigue siendo un poco misterioso o mal entendido. Fuera de eso, desde la ciencia a veces somos innovadores conceptualmente, entonces incorporamos otras nociones, como las contribuciones de la naturaleza para las personas. Y muchas veces se presenta como un concepto nuevo, pero en verdad no es tan nuevo. Básicamente después volvemos atrás y decimos, no, estos dos conceptos son lo mismo. Entonces yo creo que desde la academia, desde la ciencia, nos toca hoy día, al menos en el caso de Chile, yo creo que en realidad en el caso de muchos países, tratar de llegar a consensos para poder comunicar estos conceptos de manera más clara al público que los necesita aplicar. Y por eso también este pequeño esfuerzo en el manual de la cuestión de la comunicación. Yo creo que si tuviera que hoy hacer una acción, eh, sería tratar de ponernos de acuerdo en cómo transmitir estos conceptos. Yo creo que venimos trabajando en eso.
venimos trabajando en eso, es decir, ¿cómo vamos a transmitir el concepto de servicio ecosistémico, de instrumento económico, de retribución? Todas estas cosas también requieren un feedback porque en las comunidades estos conceptos se adaptan, se reconceptualizan, etcétera. Entonces hay un desafío allí. Yo creo que la gente tiene muchas capacidades ya instaladas, pero otra vez o todavía seguimos topando y enfrentando este cuello de botella que es, todavía no logramos transmitir los conceptos con cierta claridad y bueno, esperamos que este manual de alguna forma ayude en eso. Así es que esa acción creo que es como media permanente, la verdad, solo que ahora estamos como mucho más conscientes de las limitaciones y tenemos que seguir pensando en cómo comunicar. Eso, Pedro. Buenísimo. Gracias. Les pido disculpas a los que no me escuchan bien. Este micrófono hoy tampoco ayudó demasiado. Paso entonces a la sesión de preguntas de los oyentes, del público que nos acompañó y gracias otra vez por estar ahí. Vamos a tratar de seguir por lo menos 15 minutos y agotaremos las preguntas que están aquí. Bueno, la primera está dirigida a Agustín Materi, la hace Antonio Mendoza. Me reservo la introducción, Antonio, para no hacerlo tan larga. Concretamente le pregunta a Agustín, ¿crees que es posible atraer financiamiento privado para estos tipos de esquemas? Nos referimos a los que promueven el enfoque de servicios ecosistémicos y así reducir su dependencia de fondos públicos. Y en ese caso, ¿qué características debería tener el esquema para resultar atractivo a los inversores privados? Completa diciendo, planteo la idea del esquema de pago por servicios ecosistémicos porque más allá de las debilidades que existan, hay una institucionalidad desarrollada que quizás se podría aprovechar para captar financiamiento privado. Bueno, gracias por la pregunta. Creo que mi presentación giró en torno a eso, ¿no? Básicamente, quizás acentuar que, bueno, hay ciertas condiciones que se tienen que dar para atraer el financiamiento privado, de las que también hablé. Por ejemplo, la seguridad jurídica, la claridad en los instrumentos financieros sobre temas de liquidez, temas de retorno en la inversión, eso que mostraba. Pero yo creo que más allá de eso, hay un ejercicio que tiene que ver con lo que decía Laura, de capacidad de entendimiento, que también pasé rápido, ¿no? En los slides, pero hay formas ya hay metodologías e iniciativas para que el sector privado logre entender la materialidad de los riesgos que tiene y dependencia sobre la naturaleza. Eso es esencial, digamos, si el sector privado no entiende, no comprende y no tiene lo que se llama granularidad de datos dentro de su cadena de valor para entender los riesgos. Riesgos me refiero a riesgos productivos, financieros, reputacionales, legales, ¿no? Por ejemplo, en Europa tienen la obligación de reportar, medir sus dependencias y riesgos. eh, y de esa manera, digamos, es donde se puede frente a ese análisis de materialidad que ya iniciativas como TNFD, SBTN, entre otras ya tienen, ¿no? En donde uno empieza a medir, hace este análisis como corporación privada y empieza a ver de dónde depende su cadena de valor y sus operaciones, ¿no? Esa información hoy las empresas no la tienen. De hecho, el estudio ahí que vi que me preguntaron de la Universidad de Stanford, del proyecto NatCap, que los invito también a revisar, son los pioneros en trabajar tanto en informar los comités de capital natural, como decía Merindia en Chile y otros países, como a las empresas para incluir en sus balance sheets los activos naturales que tienen, ¿no? Eh, y ahí lo que yo mostraba en el slide ese es que prácticamente ninguna empresa entiende sus dependencias y riesgos de la naturaleza. Ese me parece que es el cuello de botella principal y hay que apoyar como se pueda ese tipo de iniciativas.
Incluso se me ocurre hacer capítulos nacionales, capítulos regionales, subnacionales de estos marcos como el TNFD, para que las empresas tengan esos datos, ¿no? Y que puedan entender sus dependencias y riesgos. Gracias, Agustín. Bueno, Vero Carbone de Cruzma nos hace una reflexión, ¿no? Nos ve una pregunta implícita, pero los invito a considerarla. Estamos de acuerdo con eso en general, así que gracias, Vero. Si tenés alguna pregunta en particular, por supuesto, podés hacerla, te escuchamos, pero si no, nos quedamos con tu buena reflexión. Adrián. Adrián pregunta, ¿quién es el dueño legítimo de la fotosíntesis, de la polinización del agua? Me refiero a nuestro querido colega Adrián Monjó. ¿Son los propietarios de la tierra, las provincias, la nación? ¿Qué dicen las normativas? A ver quién agarra el guante. Bueno, no dijo en qué país, ¿no? Bueno, cada Claro. uno desde su país. Yo estaba respondiéndole precisamente por interno a esa pregunta, no sabía que le había hecho Adrián, no me fijé. Y le decía que bueno, que depende del marco institucional de cada país y el marco particular de los derechos de propiedad, ¿no? Por ejemplo, tanto en Chile el mecanismo de retribución, el vía contrato, asume que el propietario de la tierra es quien provee y quien resguarda esos servicios ecosistémicos. No habla de dueño de los servicios ecosistémicos, porque en verdad hay uno que provee, que es el que resguarda el capital natural que provee, y hay un beneficiario que tampoco lo llamamos dueño. En realidad, hay un beneficiario que retribuye y hay muchos otros beneficiarios que existen por ahí, alrededor, cercanos y lejanos, que no retribuyen por ese servicio ecosistémico. Entonces, la cuestión de atribuir propiedad en este caso es difícil, por eso que los mercados son difíciles de operar. Yo, si me ponen contra la pared, diría que, claro, o sea, en general uno medio asocia al dueño de la tierra a esa persona, digamos, que tiene la potestad de alguna forma de proveer servicios o dejar de hacerlo dentro de cierto marco. Ahora eso funciona, esto que estoy diciendo, tal vez Jaime puede considerarlo equivocado dentro del marco institucional, capaz que sí. Solamente decir que eso que acabo de decir se complica mucho más en los ecosistemas marinos, donde efectivamente no hay propiedad privada, digamos, hay una suerte como de concesión de uso de un espacio marino y la apropiación no es tal, digamos, no. Y aún así hablamos de proveedores de servicios ecosistémicos desde las áreas de manejo de recursos bentónicos, con sus refugios marinos o no take zones, como se llaman. Pero claro, o sea, en realidad hablar de dueños no es algo que se haga precisamente por esta cuestión, pero como decía Agustín, depende en qué país, también depende mucho de la institucionalidad. Eso. Pedro, Eh, quería complementar a Laura sí, brevemente para seguir con Chile. Em, claro, nosotras estamos viendo hoy día ese potencial conflicto porque la ley no habla, como decía Laura, ni de dueños, ni de... No hay un concepto de propiedad detrás de la ley, pero sí las otras regulaciones nacionales lo tienen. Es decir, tú tienes un título de propiedad en suelo en Chile. Además, ese título de propiedad está separada del derecho de uso de las aguas que pasan por tu predio, por el Código de Aguas. Entonces tengo título de propiedad, derecho a usar. Y además en el caso del mar vemos este mismo tema entre propiedad y uso, porque hay concesiones marítimas que permiten el uso de los recursos. Por lo tanto, nosotros vemos hoy que la ley que crea estos instrumentos no dejó claro tampoco estos aspectos y vemos potenciales conflictos en particular respecto a la superposición entre retribución o pago por servicio ecosistémico y los derechos de uso de agua. Porque en Chile ya han ocurrido casos similares. Por ejemplo, voy a decirlo brevemente, empresas de servicios sanitarios que hacen el tratamiento de las aguas servidas. ¿De quién es la propiedad del agua servida tratada?
que quiere ser reutilizada, de acuerdo a la calidad, para otros usos, como riego, por ejemplo. Han habido en Chile conflictos de ese tipo respecto a quién es el que tiene derecho por el uso a poder cobrar por esa agua servida tratada. Y ha llegado a tribunales y está todo todavía un poco difuso porque esto es relativamente reciente. Entonces vemos que este tipo de conflictos entre normativas se podrían intensificar cuando estén implementándose los contratos de pago por servicio o retribución. Entonces, hay un tema ahí, quiero decir. Gracias, Ame. Vamos a seguir con otras preguntas, para dar ¿Puedo la oportunidad. aportar algo cortito, Sí, Pedro? claro, claro, Cami. En el caso del Parque Nacional, por ejemplo, donde la tenencia de la tierra, como les mostré, es tan diversa y con distintos niveles de seguridad jurídica y precariedad, eh, yo creo que no pondría tanto el foco de quién es el dueño, no sé si hay un dueño de los servicios ecosistémicos, pero sí me gusta la idea de quién es el guardián de eso eventualmente y quién puede garantizar de que ciertos procesos que tienen que ocurrir sigan ocurriendo, porque evidentemente hay procesos que después se disipan más allá de la propiedad de la tierra, por ejemplo, regulación climática o regulación hídrica, bueno, que pueden tener un contexto espacial más claro, más indefinido. Y ahí para mí surge algo que Agustín un poco lo presentó, que lo planteó como pregunta, que es, ¿qué pasa con la especulación financiera acá? Y a mí es algo que siempre me hace muchísimo ruido en todos los incentivos de conservación, que si uno los mira con detalle y se mete un poco en las entrañas, se encuentra que lo que motoriza muchos de estos procesos es la especulación financiera, no la necesidad o las ganas de conservar la naturaleza o el buen vivir. Y entonces eso conceptualmente no me gusta, pero pragmáticamente funciona o parcialmente aporta a la solución. Entonces, para mí, cualquier estrategia que aporte a conservar la naturaleza es válida, aunque esté traccionada por una especulación financiera. Veo que tiene un resultado que puede ser útil también. Entonces, quien presenta un programa de cualquier tipo que tiene incentivos financieros se constituye en un guardián de eso por especulación, tal vez, y no por un fin altruista o de conservación, pero me parece que es válido en tanto y en cuanto el resultado aporta a conservar. Yo, Pedro, Sí, puedo sí, reaccionar sí, 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 rápidamente. sí, te había visto y te iba a dar la palabra. Camilo, Camilo, buenísima tu intervención. Eh, Agregarle un par de cositas me parece importantes como abogado. Me parece que sí, que hay un sesgo a discutir demasiado esos temas, creo, y, y que se pueden definir en una ley de servicios ecosistémicos, como decíamos, que tenga en cuenta lo que se dice en derecho, la diferencia entre disposición y administración de los bienes. Eso es una diferencia jurídica que muchas veces se confunde, y o sea, y los derechos sobre el stock y el flow, ¿no? De servicios ecosistémicos. Y por otro lado, creo que es importante, ayer tuvimos una discusión en Fundación Bariloche de casi 2 horas, y fíjense, o sea, nos pasamos 2 horas discutiendo sobre el mercado voluntario de carbono y un montón de preguntas técnicas alrededor de eso, y en ningún momento nos pusimos a pensar, o quizás yo cuando me enojé un poco, de que estábamos discutiendo el 0,3% del mundo de las finanzas climáticas solamente, de la Convención de Cambio Climático, ni siquiera de las otras dos de Río. Entonces creo que siempre es importante ver esa big picture, y lo que dice Camilo es muy importante porque el sector financiero es especulador. Y si queremos solucionar este problema, digamos, apuntar a esa reversión de los 7 trillions que nos están llevando al colapso ecosistémico, necesitamos entender eso y no sé si amigarnos, a mí tampoco me gusta, yo soy ambientalista, pero hay que entenderlo y hay que hackearlo, ¿no? En algún sentido. Perfecto, quedó entendido. Yo creo que Adrián tal vez fue inspirado por su sesgo hacia la fauna, ¿m? Es su corazoncito, donde la cosa está un poco más clara, ¿no? La, la ley en algún momento otorga derechos sobre la fauna al propietario. La fauna cumple funciones en la provisión de servicios ecosistémicos, como el resto de la biodiversidad. Ahí se originaba la pregunta y entramos en este gris
que motivó una discusión muy interesante a mi juicio. Bueno, siguiendo con las preguntas, hay algo dirigido a Agustín que mandó Juan Casabelos eh, respecto a información para Colombia. Si podés, Agustín, rescatar Sí, ya se lo chat mandé. y mandárselo a él. Bárbaro. Sí. Eh, Natacha, a ver, ahí respondió Laura a Natacha, lo voy a saltear. Eh, David, ojalá estés ahí. Un abrazo grande. Eh, David le envía un mensaje a Agustín Materi. Dice, presentaste una diapo con un paper acerca de los bajos porcentajes de empresas que miden sus impactos. ¿Podrías compartir la cita o el Sí, paper? ya lo compartí, Pedro, también. Bárbaro, gracias. Es un estudio de NatCap de Stanford. Mm. Genial. Ahí hay una reflexión de Laura sobre los derechos de propiedad. Consulta para Laura de Vero Carbone. El manual brinda herramientas para la aplicación de análisis local. Estoy muy interesada en el curso para aplicar en un caso particular en la cuenca del río Chimehuín en Junín de los Andes, que está dentro de un gobierno local en su totalidad. Bueno, Laura, ¿le podés contestar a Vero? Sí, yo diría que sí. Que el manual plantea el tema de la aplicación del enfoque a distintas escalas, desde lo local a lo nacional. Eh, Eso en varios de los módulos, y también para casuísticas específicas a distintas escalas. El módulo 10 también presenta casos, como decía yo. Por ejemplo, uno es la aplicación del enfoque en un área protegida privada, digamos, pequeña escala. Otro caso es, bueno, nivel de experiencias demostrativas, por ejemplo, las que mencionó Amerindia, y bueno, también a escala nacional. Diría que procuramos establecer con alguna claridad cuáles son las variantes del enfoque dependiendo la escala a la que se aplica. Y bueno, desde ya muchas gracias por el interés en el curso. Entiendo que Aileen está enviando esa información también por el chat, así es que todavía hay tiempo para inscribirse. Bárbaro, gracias Laura. Me salteo una cantidad de aportes y reflexiones que no tienen preguntas explícitas por una cuestión de tiempo, pero son todos valiosos y quedan ahí disponibles. Paso a María José Kaufman, que pregunta cómo se logra la valoración de los servicios. ¿Esta valoración depende del conocimiento y sensibilización de las personas o se utilizan otras métricas? ¿Se consideran esfuerzos para hacerse cargo de la sensibilización y educación de la población? Yo esta se la mando directamente a Laura para evitar conflicto. Sí, le está respondiendo. Creo que la primera cosa que siempre comentamos cuando hablamos de la valoración es que en el contexto de los servicios ecosistémicos, cuando hablamos de valores más o menos acotados, ¿no? Valores antropocéntricos y valores instrumentales. Es decir, básicamente la importancia que las personas le otorgan a la naturaleza por una contribución que reciben a cambio, distinto de los valores intrínsecos de la naturaleza simplemente por su sola existencia. Entonces, estamos hablando un poco de enfoques distintos, y esos valores instrumentales antropocéntricos se buscan describir, y si es necesario se buscan medir a través de distintos enfoques. La valoración económica es una posibilidad, la valoración social es otra posibilidad, con distintas métricas y métodos dependiendo del servicio ecosistémico del que se trate. En el manual cubrimos eso en el módulo 6, hablando de los distintos métodos para los distintos servicios ecosistémicos cuando el interés es la valoración económica monetaria, pero también hay otras formas simplemente de describir, ¿sí? Describir cómo las personas perciben, por ejemplo, esos valores. Y esas son métricas distintas e instrumentos distintos de medición de percepciones. Entonces depende de lo que se quiera hacer, la metodología que se aplica, ¿no? Pero sí, hay métricas interesantes y bueno, hay que verlo caso a caso, diría yo. No hay métodos de valoración universales, siempre depende del interés que la persona tenga, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere demostrar.
respecto del valor de los servicios ecosistémicos y la naturaleza. Eso, Pedro. Gracias, Laura. Tenemos aquí las manos levantadas de Camilo y después de Agustín, que van a aportar también al tema. No, yo quiero agregar simplemente a lo que dijo Laura, con lo cual coincido totalmente, que más allá de la valoración que uno pueda hacer, económica o del tipo que sea y con la métrica que sea, y esto me interesa porque trae harina para mi costal, que me parece muy importante la cuantificación, porque más allá de conceptualmente el valor que uno le pueda dar al agua o al servicio sistémico que sea, también la magnitud de eso, el volumen, cuánto se ve afectado por distintas intervenciones, me parece que aporta a la toma de decisiones también. Y por eso hice tanto hincapié en esta necesidad de no solo de identificar conceptualmente cuáles son las cosas que me parecen importantes, sino también poder cuantificar cuánto tenemos de eso, cuánto perdemos con cada decisión y cómo lo podemos administrar de la mejor manera posible, entendiendo que un esquema en el que solamente se maximiza la provisión de un servicio y una dimensión no existe. Es prácticamente muy difícil de encontrar en el territorio. Entonces siempre tenemos que llegar a un compromiso, a un equilibrio que nos deje contentos a todas las partes. Gracias, Camilo. Sigue Agustín y Ame también tiene lo suyo para decirnos después. Eh, no, ahí estaba respondiendo algo que me preguntaban arriba, pero yo quisiera hacerle una pequeña pregunta a Merindia. No sé si sabés si cuando el reglamento de, de pagos por servicios ecosistémicos en Chile, en áreas protegidas, cuando menciona la palabra comercializar, está refiriendo, o tiene pensado referir a mercados secundarios también y a la securitización de esos certificados. Ese me parece que es bueno, en base a lo que venimos hablando, y me parece que responde a varias preguntas que viene el chat sobre fallos en los sistemas PES de pagos por servicios ambientales, eh, y de lo que hablábamos de la especulación financiera. Pedro contestó primero a Agustín y Sí, por después supuesto, Ame. menciona el Sí, tema sí. de la valoración. Justamente los reglamentos están en proceso de elaboración. Chile tiene un proceso regulado que es el Estado propone un borrador de anteproyecto de reglamento. Ese borrador va a un proceso de consulta que comúnmente es un poco más de un mes, abierta a todo el mundo, se recogen observaciones. Estoy explicando este proceso porque estábamos justo en ese momento, llegaron más de 205 observaciones. Y entonces ahora, de empresas, de organizaciones de la sociedad civil, academia, etcétera, y ahora entonces el ministerio está definiendo ciertos aspectos que han sido consultados en el proceso de participación ciudadana. Uno de ellos, bien específico, es la posibilidad de que las unidades de gestión de biodiversidad consideren un mercado secundario. Hasta ahora, porque está todo esto en proceso, ¿cierto? Hasta ahora la idea es que no consideren un mercado secundario, principalmente por la trazabilidad y porque el registro de estas unidades va a quedar dentro de este nuevo servicio, y ellos han dicho que quieren partir de una manera un poco más acotada, teniendo más manejo y control de este nuevo mercado que está comenzando. Eso en respuesta a Agustín. No sé si queda claro. Entonces, inicialmente la discusión hasta hoy va en que no va a haber mercado secundario para las unidades de gestión de biodiversidad, con los pros y los contras que eso puede traer. Respecto a la pregunta sobre valoración, hemos conversado harto con Laura en nuestra vida sobre la conveniencia y la efectividad realmente de invertir financiamiento en valorar servicios ecosistémicos. Y cuánto de esto después es considerado en la toma de decisiones del Estado. Voy a enfocarme en el Estado, no en los privados, porque puede que la conveniencia para el caso de los privados para determinar dependencia sea mucho mayor que en el caso del Estado. El Estado toma decisiones en base a estos compromisos, ¿cierto? Entonces, estoy de acuerdo con lo que mencionaba Camilo antes, que quizás con la cuantificación ya entiendes la dependencia y qué pierdo y qué gano en los distintos escenarios de política pública. Quizás llegar hasta ahí ya es un avance inmenso, pensando en cuantificaciones espacialmente explícitas. Y lo digo sobre todo porque muchas de estas decisiones son sobre valores marginales. ¿Cuál es el escenario alternativo? El escenario alternativo es un poco más de agua,
un poco más de o un poco mejor calidad de un servicio. Y ese poco más o poco menos es una cuestión que la valoración, yo no sé cuánto uno le cree al valor marginal, porque es una hubiera de supuestos también, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto, cuánto quiere el Estado, los privados, invertir en llegar a valorar económicamente y con las distintas alternativas, ¿cierto? También puede ser una valoración sociocultural que diga, priorice qué servicio es más importante que el otro y quizás para el Estado eso ya es relevante. Entonces, también evaluar ¿para qué va a ser ocupada esa valoración económica? Y si el que va a tomar la decisión le importa mucho más entender cuánta más o cuanto menos agua hay, cuanto más cobertura de bosque hay o cuanto menos cobertura de bosque hay, y con eso es suficiente, yo no llegaría hasta la etapa de la valoración económica pensando en políticas públicas que su rol es priorizar por el bien común. Y entonces ahí quizás hay otras cuestiones más que el valor económico que están en juego. Estamos muy de acuerdo con eso, Ame, gracias. Yo no, Eh, pero no importa. Mentira. Yo dije que llevamos años discutiendo esto. Bueno, Laura No, tiene su mentira. sesgo del doctorado. Bueno, No, eh, mentira. Es broma. sí, claro. Bien, Ricardo Alvariño nos pregunta si el stock es el bien y el flow es el servicio. Efectivamente, al bien también lo llamamos capital natural y el ejemplo con el que te contestó Mario Pastorino abajo es bien ilustrativo de eso. ¿Mm? Un abrazo a David que se nos fue. A ver, fallo, esto no, voy a seguir más abajo. Otras reflexiones. Hemos ido respondiendo en todo Yo caso, creo Pedro, a que las sí, ya preguntas. estamos, sí, sí, ya Y estamos en el horario. Eh, ¿Y qué queda? Bueno, agradecerles un montón a quienes han entregado su conocimiento, su experiencia para aclararnos todos estos puntos y quienes han aportado con sus reflexiones y sus preguntas desde el otro lado. A las instituciones que han apoyado esto, fundamentalmente a Fundación Bariloche, hay que destacarlo, y a todos los que acompañaron. Eh, Nada más, así que un gran saludo a todos y si quieren decir algo más los expositores, tienen su oportunidad. Perdón, quiero agradecer especialmente también a Ailu y a Javier, que son nuestros apoyos incondicionales en Fundación Bariloche y que también hicieron posible este encuentro. Sí, los escucho a los expositores. Último mensajito. Me pidió la palabra. Sí, solo agradecer la invitación, agradecer también la conversación interesante y creo que a Chile, a nosotros que estamos apoyando el proceso de diseño de estos instrumentos, nos sirve mucho estas conversaciones enriquecedoras porque estamos justo en ese proceso de diseño que es interesante, es creativo, pero también es importante contar con la experiencia de quienes han pasado ya por este camino. Entonces, agradecer mucho la invitación y estos espacios de diálogo son, ojalá que se repitan, quiero decir, que volvamos a conversar quizás en un momento más avanzado cuando esto ya comience su implementación. Gracias, Pedro, Laura, al equipo de Fundación Bariloche por la organización también. A vos, a vos. Sí, yo también, Pedro, agradecer a todos los oyentes, a Laura, a vos y a los otros colegas expositores, y reflexionar sobre una cuestión interesante que es que, si ven el distinto perfil y enfoque de las charlas que dimos a Merinda, Agustín y yo, lo cual trae sobre la mesa que esto de los servicios ecosistémicos tiene muchas aristas y muchos lugares, muchos niveles de percepción, muchos ámbitos de aplicación, con lo cual requiere una integración interdisciplinaria, interinstitucional, internacional, total. Así que lo celebro. Gracias, Camilo. Bueno, entonces no queda más que despedirnos y será hasta el próximo conversatorio, para quien tome la posta con otro tema de interés. Bye bye a todos.
Hasta Chau, luego. chau. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao.